Buenas, buenas, ¿qué tal? Esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Vico Martín. Ella es actriz e improvisadora. No es improvisada, ¿eh? No. Bienvenida, Vico. Gracias, David. Bueno, un ¿Cómo placer. estás? Y esta vez a llegar al aire. Hasta el aire no paramos. Hasta el aire no paramos. Bueno, ¿cómo llega el mundo de la actuación a tu vida? ¿En qué momento de tu vida te conectas con la actuación? Mira, yo Porque estudiaba... dijimos actriz y vamos a hablar de la actuación. Vamos a hablar un poquito de la improvisación. actuación. Yo estudiaba letras acá, Sí. estudiaba el profesorado de letras. ¿Hasta qué letras llegaste? Llegué hasta la Z. No. Y siempre iba al teatro y siempre iba a ver obras de teatro y me gustaba. Pero nunca me animaba, digamos, una familia como bastante conservadora, entonces era medio difícil meterse en el arte. Y bueno, un día estudiando justamente un poco de literatura latinoamericana, anglosajona y todo, nos empezamos a meter como en la lectura de obras de teatro y dije, quiero estar acá, quiero hacer esto. Esto me gusta. Y hablé con mis viejos y les dije, me voy a Mendoza. O sea, era lo más cercano que tenía entre Córdoba, Buenos Aires, Mendoza. Dejé la carrera y me fui a estudiar la licenciatura en arte dramático a Mendoza. La carrera de teatro, la carrera de teatro. No. Y ahí empezó todo el camino. Sí. ¿Y eso lo circulaste hasta el final o encontraste otra cosa en el camino? Encontré otra, como siempre, buscando. Llegó a la clase de improvisación 1 un profesor, un docente, o sea, hice toda la carrera, me falta la tesis, Sí. rendir, que estoy en ahí retomando un poquito, pero llegó un profesor de Colombia, Gillo Giraldo, a dar una especie de intensivo de impro y nos dijo que la impro teatral era una técnica, era una rama dentro del teatro, que lo que hacía era la creación espontánea de escenas y nos dio una clase, digamos. Y yo empecé como a trabajar sobre esa técnica, formamos un elenco, después empecé a hacer payasa de hospital voluntaria con los payamédicos y empecé a formarlos a los payamédicos. Entonces me daba cuenta de que más allá de que uno tuviera ciertas rutinas o fuera preparado para las distintas patologías o los distintos pacientes con los que trabajábamos, era muy importante la improvisación, digamos, tener ese recurso. Como era una especie de puente y eran las baranditas sobre las cuales agarrarte. Y ahí arranqué, digamos, con la impro y me sigue sirviendo muchísimo mi formación en teatro para poder conectarme más con la emocionalidad o con la creación de personajes. Nada, el teatro es mi casa, digamos, es mi zona de confort y la impro también. Así que así fue como entré al mundo de la impro, habiendo estado ya en segundo año de la... En primero empecé a formarme y en segundo ya estuve en un elenco, en segundo año de la carrera, y de ahí no paré, hace más de 13 años que hago. ¿La impro en sí también te llevó a capacitarte fuera de la Argentina? Sí. ¿Dónde? Siempre a mí lo he escuchado, pero se me hace una maraña y se me mezclan los países. Mira, como carrera formativa, digamos, yo hice la diplomatura en técnica de improvisación con énfasis en clown, que también es otra rama, digamos, que me enamoré y que la sigo haciendo, la sigo practicando hoy en día. Después de ahí me gané una beca, porque he sido bastante ñoña siempre. Muy chupameti. Me gané una beca para ir a Perú, a la escuela de Sergio Paris, de Quetó. Y después me fui a Chile. ¿Esa de impro o de Sí, clown? de impro. No, de impro era a ver, becaban como a los mejores alumnos, muy ñoño lo que estoy diciendo. O era primera escolta, abanderada. La primera escolta de la impro, abanderada. Representé a Argentina en Colombia en un match de improvisación, en una especie de competencia entre improvisadores a nivel internacional. Y me becaron para ir a Perú. Y en Perú hay una escuela que se llama Quetó, la escuela de impro, y te daban, o sea, eran como ponerle unas 3 semanas de formación y tenías clown, tenías impro dramática, tenías impro musical y bueno, ahí también me formé. Y después me fui a Chile a jugar, a dar algunos talleres también y ya volví a Mendoza, que es donde estaba. ¿Donde habías partido? Donde había partido, sí. ¿Y cuándo llega Vico Martín de vuelta a San Juan con su equipaje cargado de experiencia? Cuando llega Valentino, cuando llega mi hijo, que hoy en día tiene 6 años, y llega él, y bueno,
a ver, ante la necesidad un poco de no criar sola y la contención familiar, porque si bien viví 13 años en Mendoza, tengo toda mi familia acá, Claro. y volví, y me acuerdo que llegué acá y no había nadie haciendo impro. ¿Qué pasó? Me pasó allá de ser directora de un elenco de impro que se llamaba Cleta, de armar el Festival Internacional de Improvisación y de todo. Llegué acá y los grupos que habían estado haciendo impro no estaban más en actividad, Claro. digamos. Había hecho una curva en ese momento hacia Sí, el llano. hacia el llano. hacia la nada. Tal cual. Y pasó que los directores de las escuelas de impro que habían acá, digamos, estaban dando clases o estaban más en la universidad, estaban como en otro rol. Habían algunos elencos ensayando impro, pero sí me pasó que yo cuando decía he hecho impro o hago impro, nadie sabía qué era. Claro. Digamos, se acordaban de un elenco, pero ahí quedaba. Y así fue como entré a la sala TES Sí. y no tuve ningún inscripto. Le decimos a la gente de la sala TES, el espacio teatral Títeres en Serio, Sí. que llevamos adelante con la profesora Edith Sierra, ella lo dice, pero que es mi casa, que todos sepan. es mi segunda es casa. donde vivo yo. Y donde casi vivo yo en cualquier momento. Tenemos varios apuntes. Llevar una valijita ahí. Me pasó que no tuve ningún inscripto, fue una experiencia abrumadora de venir de Mendoza o de viajar de repente. Bueno, nada, el trabajo de la frustración y de la aceptación que tanto tiene la impro. Y bueno, empecé a dar pequeños ejercicios de impro en el taller de stand-up que estaba dando Gonza en ese momento, Gonza Robelis. Empecé a dar otros pequeños ejercicios en otros talleres donde me llamaban. Y después, primero me pasó que lo hablaba mucho en terapia, que decía, nadie hace impro acá y no sé qué. Y hablaba con mis amigos de otras partes y me dijeron, bueno, armá vos. O sea, si no hay nadie haciendo impro, hacela vos. Y ahí arranqué como a meter a plantar la semillita de la impro y al año siguiente tenía el cupo lleno, digamos, no sé, digamos bien. ¿De dónde salió esa gente? Pero empezó. ¿De dónde salió? Pero esa gente fue la que formó Silla de Más, que fue un grupo, nada, para mí maravilloso de impro. Primero fueron alumnos y después compañeros, colegas de elenco. Y que fueron, digamos, junto con ellos que levantamos la impro. Llevamos varios minutos hablando de impro y puede haber espectadores que dicen, ¿y qué es eso? ¿Y qué Definamos qué es la impro dentro del teatro como forma. Bien. La impro es una técnica teatral, como bien decís vos, dentro del teatro, que lo que se basa básicamente en la creación espontánea e inmediata de escenas. Tiene todo el contenido teatral, digamos, porque creamos personajes, trabajamos con emociones y con distintas situaciones. La diferencia es que lo hacemos a través de estímulos que nos da el público, es creación en vivo. Entonces es como el teatro puesto en la cara del espectador, en crudo, exacto. No ensayamos porque no hay nada que ensayar, sino que se entrena, es una técnica que se entrena. ¿Y qué es lo que se entrena entonces? Se entrena con ejercicios que te permiten estar en el aquí y ahora, porque el aquí y ahora dicho así como... Sí, suena muy New Age. Muy New Age, muy fácil, pero no es fácil, digamos. Cuando la cabeza y el cuerpo están desconectados, hay un cable ahí que desconecta y me voy, digamos, de lo que está proponiendo mi compañero. Entonces trabajamos mucho eso, la concentración, la mirada. La escucha activa. La escucha activa. Yo en los talleres les digo, escuchen con todo el cuerpo. Porque esa es otra rama también, digamos, la docencia, que también estoy muy enamorada. Esto de me permito hacer fluir mis ideas. Está buenísimo lo que tengo adentro mío y lo voy a proponer con la seguridad de que mi compañero lo va a aceptar y lo va a potenciar. Yo siempre digo que si todos viviéramos en mundo impro, en modo impro, el mundo sería maravilloso, porque es aceptar, proponer, potenciar, inspirar a mi compañero. Entonces, la técnica lo que trabaja es, más que aprender, es desaprender. Sí. Digamos, tratar de dejar fluir y de que si yo sé que vos vas a estar conmigo y yo estoy con vos en la escena, va a salir algo buenísimo. Entonces entrenamos esa capacidad de soltar un poco el control o de cederlo, de dejarse llevar. Trabajamos con muchos ejercicios como de disociación, trabajamos ejercicios que permiten como al cerebro salir de la estructura y poder responder lo primero que se me viene a la cabeza sin tener ese juicio o ese prejuicio. Y después trabajamos con técnicas más teatrales, por ahí metemos un poquito de clown, metemos un poquito de música, metemos un poquito de técnicas corporales para que el cuerpo del improvisador... La pantomima. De pantomima, porque trabajamos con objetos invisibles, digamos. Hacer visible lo invisible. Y
yo siempre digo que todo lo que vos hagas en tu vida cotidiana va a nutrir a la impro. Y la impro va a nutrir a todo lo que vos hagas en tu vida. Si haces música, le va a servir. Y a vos te va a servir hacer impro. Si sos médico, en algún momento vas a usar algo de eso para la escena. Si trabajas en tu casa, algo de eso vas a ponerlo en la escena. Y a su vez la impro se mete, ¿no? Como en las endijitas que uno tiene, se va metiendo. Lograste, vamos a decirlo, sin humildad o con la humildad que corresponda, lograste que la impro vuelva a brotar en San Juan. Sí. Yo te lo digo. Bien. Bueno, ¿y qué significa eso para vos? Vértigo. Vértigo. La verdad que, por un lado, una alegría enorme. Yo siempre estoy muy agradecida de las puertas que se abrieron gracias a la impro. El Espacio Test para mí es mi casa, porque aparte ha sido como el lugar que recibió a la impro y que recibió al público que venía por primera vez a ver impro. Confiaron en ese lugar, en esa técnica, y dijeron, bueno, vamos por más. Es un espacio que a mí siempre me hace ir y subir. Cuando yo llegué me dijeron, ¿vos sos consciente de que vas a levantar un monstruo que está caído? Y que yo dije, sí, soy consciente. Creo que no era tan lo consciente. Necesito. No era tan consciente, pero bueno, el año pasado estuvo Impro Club, que era un monstruito, digamos, que empezó como medio tímido y después fue surgiendo, que eran encuentros y batallas de improvisaciones teatrales. Una vez por mes. Y bueno, se formó un público. Y se formó un público que quería ir a ver impro los domingos. Nosotros recibíamos saludos del público y que nos decía, voy a empezar la semana viéndome reído, me duele la cara de reírme. Más allá que la impro no necesariamente es humor, pero hay formatos que sí llevan a que sean las escenas muy rápidas, muy divertidas. Un poco de lo que estamos trabajando actualmente con Silla de Más. Bien. Digamos que... Sí, silla de más, es una silla de más, pero ahí adentro de eso hay un concepto también, ¿no? Sí. ¿Se lo contamos a la gente? Sí, bueno. Parece que es ingenioso. Dale. Silla de Más surgió como un juego de palabras. Hay un concepto en la impro que es el sí y además. Y aprovechando somos cuyanos, y que no decimos silla, sino que decimos silla además, lo adoptamos. Y creamos este elenco. Silla además es un concepto de impro que es acepto la propuesta, o sea, te digo que sí, y además podemos potenciarla con esta propuesta. Digamos, no es un sí pero, porque anula el pero, todo lo que está atrás del pero queda anulado. Entonces, vos me propones algo, vamos a tomar un helado y yo te digo sí, y además le podemos poner salsa de chocolate. Sí, y además después tomamos un café. Sí, y además lo tomamos en el parque que está enfrente de la heladería, ¿no? Y así, entonces uno cuando quiere acordar, se creó una escena, se creó un mundo solamente desde la aceptación y desde la potencia. Yo siempre digo que la impro no es difícil, lo que es difícil es despojarse de lo que por ahí uno trae o de los que nos fueron como moldeando, porque todos hemos jugado, todos hemos... aprendido jugando, todos hemos estado jugando a las guerritas o con los muñecos o lo que sea, y siempre pasábamos de una cosa a otra. Después la vida o las cuestiones nos van delimitando un poquito y la impro lo que hace es volver a abrir esa puerta, digamos, creativa, porque somos todos creativos. ¿Te viene un nuevo ciclo? Se viene un nuevo ciclo, Impro Club cerró su temporada y bueno, Silla además abre su temporada de nuevo en el Espacio Test. Así que sí, empieza un nuevo show de impro, obviamente la idea es que siempre estar reinventándose. Bueno, en este caso son desafíos nuevos, juegos nuevos, que siempre con el estímulo del público. Cuando digo estímulo del público, digo que nosotros le pedimos al público un título, una frase que dirías en una conversación, un nombre, un lugar el que se te ocurra, digamos, puede ser un supermercado en la luna o la catedral, o sea, lo que sea. Y bueno, Silla además lo que va a hacer es crear historias a partir de esos estímulos, y la idea es nuevamente presentarnos los domingos en el Espacio Test. Genial, sí. Genial. Bien, antes de cerrar, te quería preguntar, todo esto ha pasado en contados años. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años? ¿Qué soñás que acontezca respecto de este arte o tu vida? Vivir de la impro, primero. La verdad es que yo siempre digo que todo el mundo debería hacer impro. Si tengo que soñar así en grande, sin límites, te digo que al menos
el 90% de la población haya pasado por un taller de impro, porque te cambia la vida, que lo hayan hecho conmigo ese taller, porque amo tanto improvisar en el escenario como enseñar, y que y poder seguir formándome y formando la impro a nivel nacional, internacional y mundial. Siempre digo que me encantaría tener un espacio propio, digamos, donde poder hacer estos talleres y que la gente se acerque, y así como el espacio T sea un espacio cuidado y de contención y artístico, donde todo el tiempo hay artistas en formación y público y está vivo, digamos, el teatro. Bueno, que este espacio también sea de contención para el que viene a hacer impro, digamos. Sí. Bueno, este es el momento de que le vas a hablar a esa cámara. Bueno, muy bien. Yo soy Vico Martín, soy actriz improvisadora y docente también de impro. Hago impro y enseño impro. Y bueno, los invito a seguirme en mi Instagram, @VicoMartín, ahí Vico con C. Ahí estoy publicando todo el tiempo los talleres y la información y todos los shows que se vienen a lo largo del año. Los invito a hacer impro, a subirse a esta montaña rusa, a este salto al vuelo. Y gracias. Si se animan, bienvenidos. Gracias. Bueno, gente, esto es BAM y yo les digo hasta la próxima.